Hay un hombre que se levanta cada mañana antes que el sol y lo primero que hace antes incluso de poner los pies en el suelo frío es librar una batalla que nadie ve. No es una batalla contra otro hombre, no es una batalla contra el mundo, es una batalla contra el pensamiento que llegó primero. Esa voz tenue, casi inocente, que le susurra al oído apenas abre los ojos y le dice quédate un poco más, descansa, hoy no, mañana sí. Ese hombre, mi querido amigo, mi querida amiga, ese hombre eres tú, ese hombre soy yo. Ese hombre es cualquiera que alguna vez haya intentado cambiar su vida y haya descubierto que el primer enemigo, el más feroz, el más astuto, el más persistente, no vive afuera, vive adentro. Vive en la cabeza, vive en esa habitación oscura donde nadie entra, donde nadie ve, donde nadie aplaude cuando ganas y nadie te abuchea cuando pierdes. Tu mente, esa cosa salvaje, hermosa, peligrosa que llevas contigo a todas partes y que si no aprendes a controlar, te controlará a ti hasta el último día de tu existencia. Yo he visto hombres fuertes, hombres con cuerpos esculpidos como estatuas griegas, hombres con cuentas bancarias gordas como cerdos de engorde, hombres con apellidos respetados caer de rodillas porque no supieron domar al caballo que cargan en el cráneo. Y he visto mujeres con vestidos remendados, con manos partidas por el agua fría, de tantos años, de lavar ropa ajena, levantarse, sonreír, criar hijos, terminar carreras, abrir negocios, conquistar montañas, porque aprendieron a sentarse a la mesa con su propia mente y a decirle quién mandaba en la casa. La diferencia no estaba en el dinero. La diferencia no estaba en el cuerpo. La diferencia no estaba en la suerte. La diferencia estaba en ese pequeño teatro silencioso que cada uno de nosotros carga entre las orejas. Te voy a contar algo que aprendí caminando. Yo viajé por muchos lugares, conocí muchas culturas, vi muchas formas de vivir y de morir, y siempre, siempre, en cada continente, en cada idioma, en cada religión, encontré la misma verdad disfrazada de 1000 maneras distintas. La encontré en los monasterios de Japón, donde monjes ancianos pasan 80 años aprendiendo a respirar. La encontré en los campesinos de la sierra colombiana, donde un hombre con una azada le habla a la tierra como quien habla con su esposa. La encontré en los abuelos del campo paraguayo, sentados en el mismo banco de madera donde se sentaba su padre, y antes su abuelo, mirando el horizonte sin desesperación. La verdad era esta: quien no manda en su mente, no manda en nada. Y quien manda en su mente, aunque no tenga nada, ya lo tiene todo. Pero qué difícil es esto, hermano. Qué difícil es esto, hermana. Porque la mente no es un perro que se amaestra en una semana. La mente es un río. Y un río que ha corrido por el mismo cauce durante 30, 40, 50 años no cambia de rumbo porque tú un lunes por la mañana después de ver un video decidas que ya estuvo bueno. No. El río se va a salir cuando tú lo desvíes. Va a inundar todo. Va a ahogar tus intentos. Va a devolverse 100 veces al mismo lugar. Porque la mente, cuando no la controlas, vuelve siempre a su zona conocida, aunque esa zona sea un infierno. Prefiere un infierno familiar a un cielo desconocido. Esa es la trampa. Esa es la cárcel sin barrotes en la que millones de personas mueren cada día sin haber vivido un solo segundo en libertad. Yo conocí a un señor una vez en un café de un pueblo cuyo nombre ya no recuerdo. Tendría unos 65 años, las manos manchadas por el sol, los ojos cansados, pero algo en su mirada me detuvo. Me senté a su lado sin preguntarle, le pedí un café al mesero y me quedé en silencio. Después de un rato él habló. Me dijo: joven, tú no me conoces, pero yo fui rico una vez. Tuve casas, tuve carros, tuve mujeres, tuve respeto y lo perdí todo. ¿Sabes por qué lo perdí? No fue por una mala inversión, no fue por una traición, no fue por una enfermedad. Lo perdí porque nunca aprendí a decirle no a mi propia cabeza. Cuando me decía gasta, gastaba. Cuando me decía bebe, bebía. Cuando me decía huye, huía. Cuando me decía miente, mentía. Mi cabeza era el patrón y yo era el peón. Y un peón nunca construye un imperio. Un peón solo carga el peso de los demás. Yo me quedé pensando en sus palabras durante años y entendí que ese hombre, sin saberlo, me había dado la lección más cara y más barata al mismo tiempo. Cara, porque a él le había costado la vida entera. Barata, porque a mí me la regaló
por el precio de un café. Te lo digo con todo el respeto del mundo. Tú no eres pobre porque la economía está mal. Tú no eres pobre porque tu jefe es injusto. Tú no eres pobre porque tu familia no te apoyó. Tú no eres pobre porque naciste en el barrio equivocado. Tú eres pobre, sí lo eres, porque tu mente te convenció hace mucho tiempo de que ese era tu lugar y tú, sin darte cuenta, firmaste el contrato. Y cada día que pasa, sin que te obligues a controlar lo que piensas, sin que te obligues a vigilar lo que sientes, sin que te obligues a corregir lo que decides, estás renovando ese contrato. Estás firmando con tinta invisible un acuerdo de permanencia en la mediocridad. Y el universo, que es muy obediente, te cumple al pie de la letra. Te da exactamente lo que tú mismo estás pidiendo a gritos sin querer. Hay una palabra antigua que los griegos usaban, una palabra que ya casi nadie usa. La palabra es enkrateia. Significa dominio de sí mismo. Significa poder sobre uno mismo. Y los griegos consideraban que esa era la virtud más alta a la que un ser humano podía aspirar. Más alta que la valentía, más alta que la justicia, más alta que la sabiduría. Porque sin encrateia, sin dominio propio, ninguna otra virtud sobrevive. Puedes ser el más sabio, pero si no controlas tu mente vas a hablar de más en el momento equivocado y vas a perderlo todo. Puedes ser el más valiente, pero si no controlas tu mente, vas a entrar en peleas que no te corresponden y vas a salir mutilado. Puedes ser el más justo, pero si no controlas tu mente, un día te traicionará tu propio corazón y harás lo que jurabas no hacer. El dominio propio es el suelo. Sin suelo, no hay casa. Sin casa, no hay refugio. Sin refugio, no hay vida. Y aquí viene la pregunta que me sacude, la pregunta que me obliga a sentarme y a respirar despacio. ¿Cómo se construye eso, Yokoi? ¿Cómo se construye el dominio propio cuando uno no nació con él? ¿Cómo se aprende a mandar en la propia cabeza cuando lleva uno toda la vida siendo mandado por ella? Y mi respuesta, después de muchos años de buscarla, después de muchas caídas, después de muchos amaneceres luchando contra la voz cómoda, es siempre la misma. Se construye un día a la vez. Se construye en lo pequeño. Se construye en lo que nadie ve. No se construye en el gran momento épico de la decisión. Se construye en el momento ridículo, casi cómico, en que tu mente te dice, toma el celular, y tú, por primera vez en mucho tiempo, le dices no. Se construye cuando tu mente te dice, come ese pedazo de pan, y tú le dices, ahora no, en una hora. Se construye cuando tu mente te dice, insulta a esa persona, ponla en su lugar, y tú aprietas la lengua entre los dientes y respiras 3 veces antes de hablar. Esos son los gimnasios secretos del alma. Esos son los entrenamientos que nadie filma, que nadie aplaude, que nadie cuenta. Y son los únicos entrenamientos que verdaderamente cambian a un ser humano. Yo he visto a personas asistir a seminarios costosísimos, leer 100 libros de superación personal, pagar fortunas a terapeutas, viajar al otro lado del mundo para encontrarse a sí mismas y volver exactamente igual que como se fueron. ¿Por qué? Porque buscaban afuera lo que solo se construye adentro. Porque querían un atajo cuando lo único que existe es el camino. Porque pensaban que el dominio propio se compraba como se compra un par de zapatos. Y no. El dominio propio es lo único que el dinero no compra, que la fama no regala, que la suerte no entrega. El dominio propio se gana sudando, se gana llorando, solo en la madrugada cuando nadie te ve. Se gana levantándote después de haber fallado por 10ª vez en el mismo asunto. Se gana sosteniendo la mirada de uno mismo en el espejo y diciéndose, hoy lo intento otra vez, aunque ayer haya sido un desastre, aunque mañana pueda volver a hacerlo, hoy lo intento otra vez. Esa es la materia prima de la grandeza. Esa y ninguna otra. Pero permíteme decirte algo más, porque sé que en este momento, mientras escuchas, una parte de tu mente ya está buscando la excusa. Ya está diciendo, sí, todo eso suena muy bonito, pero tú no sabes mi caso. Tú no sabes lo que yo he vivido. Tú no sabes el dolor que cargo. Tú no sabes lo cansado que estoy. Y yo te respondo con todo el cariño y con toda la firmeza que tienes razón. Yo no sé tu caso. Yo no sé tu dolor específico. Yo no sé las cicatrices que llevas. Pero sé una cosa que tú quizás todavía no has aceptado del todo. Y es que tu dolor, por más grande que sea, no es una excusa. Es un peso, sí,
Es un peso terrible, sí, pero no es una excusa. Hay personas que cargaron pesos peores que el tuyo y aún así caminaron. Hay personas que perdieron a sus hijos, que perdieron a sus padres, que perdieron sus piernas, que perdieron sus ojos y aún así se levantaron y construyeron algo. Y no porque fueran más fuertes que tú, no porque fueran especiales, sino porque en algún momento, en algún amanecer crucial, decidieron que el dolor no iba a ser quien escribiera el resto de su historia. Decidieron que ellos, y no el dolor, sostendrían la pluma. Y esa decisión, esa pequeña decisión silenciosa, lo cambió absolutamente todo. Ahora bien, hablemos de algo concreto, porque a mí no me gusta quedarme en las nubes. Yo no soy poeta. Yo soy un hombre que aprendió mirando, escuchando, equivocándose. Y lo que aprendí es que controlar la mente comienza por controlar 3 cosas muy específicas. La primera, lo que ves. La segunda, lo que oyes. La tercera, lo que dices. Sin esas 3 puertas vigiladas, no hay control posible. La mente es una casa y por esas 3 puertas entran todos los ladrones. Si tú dejas que entre por tus ojos todo lo que el mundo quiere mostrarte, no vas a poder dormir. Si tú dejas que entre por tus oídos todo lo que la gente quiere decirte, no vas a poder pensar. Si tú dejas que salga por tu boca todo lo que la rabia, el miedo y el orgullo te dictan, no vas a poder amar a nadie, ni siquiera a ti mismo. Yo viví durante años en lugares donde la gente estaba bombardeada por imágenes a toda hora, pantallas en las calles, pantallas en los buses, pantallas en los baños, pantallas en los bolsillos, y veía cómo esa gente, sin darse cuenta, iba perdiendo la capacidad de estar consigo misma, iba perdiendo el silencio, iba perdiendo la quietud, iba perdiendo la imaginación, porque ya no había espacio. Cada espacio que la naturaleza diseñó para el descanso del alma estaba siendo ocupado por algo que alguien quería venderle. Y yo me preguntaba, ¿esta gente, cuando muera, qué va a recordar? ¿Los anuncios? ¿Los videos? ¿Las peleas en las redes? ¿O algún atardecer, alguna conversación, algún abrazo? Lo que más nos llena no es lo que más consumimos. Y lo que más consumimos, casi siempre, es lo que más nos vacía. Esa es una contradicción que el ser humano moderno tiene que mirar de frente si quiere salvarse. Cuida tus ojos, amigo mío, cuida tus ojos como cuidarías una herida abierta. No dejes que cualquier imagen entre. No dejes que cualquier video te robe una hora que después te va a hacer falta cuando estés en el hospital y no haya tiempo para nada. Los ojos son la primera puerta y por ahí entran los demonios más finos, los más educados, los que vienen sonriendo, los que te dicen, mira esto, es solo un momentito, no pasa nada. Y un momentito se convierte en una hora se convierte en una noche se convierte en un hábito y un hábito se convierte en un destino. Así de simple, así de terrible. Y los oídos, ay, los oídos. Cuántas amistades destruidas porque alguien se sentó a escuchar lo que no debía escuchar. Cuántos matrimonios arruinados porque uno de los dos prestó el oído a la persona equivocada en el momento equivocado. Cuántos sueños abandonados porque una voz cercana, una voz familiar, una voz querida dijo, eso no es para ti, eso no lo vas a lograr, eso ya déjalo. Y el otro, sin darse cuenta, recibió esa frase como quien recibe una bala. No murió en el acto, murió por dentro despacito durante años. Te lo digo con toda mi alma, selecciona lo que oyes, selecciona a quien escuchas. No todo el que te habla merece que le abras esa puerta sagrada. No toda voz tiene derecho a entrar en el templo de tu interior. Hay voces que te edifican y hay voces que te demuelen. Y a veces las que te demuelen vienen de las personas que más quieres. Eso es lo más doloroso. Pero la verdad es la verdad. Quien no aprende a filtrar lo que entra por sus oídos, termina viviendo la vida que otros eligieron para él. Y la boca, la tercera puerta, la más peligrosa de las 3. Porque por ahí no solo entra, por ahí también sale. Y lo que sale por la boca de un hombre define el clima del mundo a su alrededor. Si tú hablas siempre de quejas, vas a vivir rodeado de razones para quejarte. Si tú hablas siempre de carencia, la carencia se va a sentar contigo en cada comida. Si tú hablas siempre de enemigos, los enemigos van a aparecer hasta debajo de las piedras. Pero si tú aprendes a hablar con cuidado,
a hablar despacio, a hablar verdad, a hablar bendición, el mundo se va a reorganizar a tu alrededor. No porque haya magia, sino porque tu boca es la antena de tu mente y tu mente, cuando se acostumbra a decir cosas distintas, empieza a creer cosas distintas. Y cuando crees cosas distintas, decides cosas distintas. Y cuando decides cosas distintas, vives cosas distintas. Todo está conectado. La boca, la mente, el destino. Una sola cuerda. Y tú, querido amigo, querida amiga, eres quien la afina cada mañana. Hay un ejercicio que yo recomiendo y que parece tonto cuando lo escuchas por primera vez. Cada día, durante los primeros 10 minutos después de despertar, no toques el celular, no prendas la televisión, no abras el computador, no leas mensajes, no oigas radio, no hagas nada. Quédate contigo mismo, solo contigo, sin distracción, sin pantalla, sin sonido externo, solo tu respiración, tu cuerpo, tus pensamientos, y observa lo que tu mente quiere hacer. Vas a sentir un picazón, vas a sentir una urgencia, vas a sentir como si te faltara algo. Y eso, mi amigo, esa sensación de falta, esa es exactamente la prueba de que tu mente ya no es tuya. Es de quien diseñó las aplicaciones que tienes instaladas, es de quien quiere que vivas comparándote, es de quien gana dinero cuando tú gastas tu atención. Y la atención, te lo digo, es la moneda más valiosa que un ser humano posee en el siglo XXI. La que sabe administrar su atención es rica, aunque no tenga dinero. El que regala su atención a cualquiera es pobre, aunque tenga millones. La atención es el oro nuevo y casi nadie se ha dado cuenta. 10 minutos, solo 10 minutos. Parece poco, ¿verdad? Pero hazlo durante un mes y vas a empezar a notar cosas. Vas a empezar a notar pensamientos que llevabas años teniendo y nunca habías escuchado bien. Vas a empezar a notar emociones que estaban escondidas debajo del ruido. Vas a empezar a notar deseos verdaderos, no los que la publicidad te impuso, sino los tuyos, los antiguos, los que tenías cuando eras niño y todavía no te habían dicho que no se podía. Y eso, ese reencuentro contigo mismo, es el comienzo del dominio propio, porque no se puede controlar lo que no se conoce. Y la mayoría de las personas no se conoce. Vive con un extraño en la cabeza, le hace caso a un extraño durante toda su vida. Y se sorprende cuando al final no se reconoce ni en el espejo ni en su historia. Te quiero contar una imagen que se me quedó grabada hace muchos años. Yo estaba en un país lejano, en un pueblo de montaña, y vi a un anciano podando un árbol bonsái. El árbol tenía, según me dijeron, más de 200 años. 200 años. Más viejo que mi país. Más viejo que muchos de los imperios que han caído. Y ese árbol, que cabía en una maceta del tamaño de un plato de sopa, era una de las cosas más majestuosas que he visto en mi vida. El anciano cortaba con unas tijeras pequeñísimas, con una paciencia que parecía sobrehumana, una ramita aquí, una hojita allá. Le pregunté, por medio de un traductor, cuánto tiempo le dedicaba al día. Me dijo, 5 minutos. Le pregunté cuántos años llevaba con ese árbol. Me dijo, 40 años. Y entonces hizo la cuenta él mismo en voz baja y me dijo, son aproximadamente 1,200 horas. Una vida entera de un hombre puede medirse en 1,200 horas dedicadas a un solo árbol. Y ese árbol, esa pequeña obra de arte viva, era el resultado de 5 minutos diarios sostenidos durante 4 décadas. Y yo me quedé pensando, si un hombre puede transformar un árbol salvaje en una obra maestra con 5 minutos al día durante 40 años, ¿qué no podría hacer con su propia mente si le dedicara el mismo tiempo, la misma constancia, la misma reverencia? Pero no lo hacemos. No le dedicamos a nuestra mente ni la 10ª parte del tiempo que le dedicamos a las novelas, a las noticias, a los chismes, a las redes. La descuidamos, la dejamos crecer salvaje, llena de espinas, de ramas torcidas, de hojas muertas, y después nos quejamos de que la vida no nos da lo que queremos. La vida nos da exactamente lo que cultivamos. Y si no cultivamos nada, recibimos exactamente nada. Pero si cultivamos con paciencia, con disciplina, con amor, 5 minutos al día, 1,200 horas a lo largo de 40 años, tendremos al final algo que será nuestro,
completamente nuestro y que tendrá el poder de inspirar a cualquiera que lo vea. Yo sé que muchos de ustedes están pasando por momentos difíciles. Yo sé que algunos están escuchando esto en la oscuridad de una habitación, después de una pelea, después de una pérdida, después de una traición. Yo sé que otros están escuchando mientras conducen camino al trabajo, con el estómago apretado por la angustia de fin de mes. Yo sé que algunos están escuchando en silencio, con audífonos, para que nadie en la casa los vea llorar. Y a todos ustedes les digo lo mismo, no estás solo. Lo que sientes lo han sentido millones antes que tú. Lo que cargas lo han cargado millones antes que tú. Y muchos, contra todo pronóstico, salieron. Y si ellos salieron, tú también puedes salir. Pero no vas a salir esperando que el mundo afuera cambie. Vas a salir cuando el mundo de adentro cambie. Y el mundo de adentro cambia con el control de la mente. Y el control de la mente comienza hoy, no mañana. No el lunes. No cuando termines de pagar las deudas. No cuando los hijos crezcan. Hoy, en este preciso minuto en que estás escuchando estas palabras, hay algo que los maestros antiguos sabían y que el mundo moderno olvidó, y es que la libertad verdadera no consiste en hacer lo que uno quiere. La libertad verdadera consiste en no ser esclavo de lo que uno quiere. Léeme bien, porque ahí está la trampa de nuestra época. Nos vendieron la idea de que ser libres es seguir el deseo, satisfacer el impulso, ceder a la gana, y resulta que esa supuesta libertad es la peor cárcel que se haya inventado. Porque el deseo nunca se satisface. El deseo crece cuando se le alimenta. Le das un poco y pide más. Le das más y pide aún más. Y un día te das cuenta de que tienes todo lo que querías y todavía te sientes vacío. ¿Por qué? Porque no eras tú quien quería esas cosas. Era el deseo el que las quería a través de ti. Y el deseo, cuando no se controla, se vuelve un parásito. Vive de ti, te chupa la vida. Y cuando ya no puede más, te deja seco. Por eso los grandes hombres y las grandes mujeres de todas las épocas han sido personas que aprendieron a decirle no a sí mismas. No al placer fácil, no a la comida que sobra, no al insulto que arde por salir, no a la cama cuando es hora de levantarse, no al sofá cuando es hora de caminar. Esos pequeños noes, repetidos durante años, son los que construyen un alma libre. Y un alma libre, créeme, vale más que todo el oro del mundo. Quiero hablarte de una cosa más antes de cerrar. Quiero hablarte del silencio. Porque el silencio, en este mundo lleno de ruido, se ha vuelto la medicina más rara y más cara. Pero está al alcance de todos. Es gratis. Y casi nadie la toma. El silencio no es solo no hablar. El silencio es no llenar el espacio. Es soportar el vacío. Es estar en una sala sin música, sin televisión, sin celular, sin libro, sin nada, y no enloquecer. Es estar en una conversación y no sentir la necesidad urgente de decir algo solo por decir. Es estar dentro de uno mismo y no necesitar correr a otro lado. La mayoría de las personas hoy en día no soporta 5 minutos de silencio. Y eso es muy grave. Es muy grave porque significa que han perdido la capacidad de habitarse a sí mismas. Y quien no se habita se vuelve fugitivo de su propia vida. Vive corriendo hacia adelante, hacia adelante, hacia adelante, sin saber por qué, sin saber a dónde. Solo corriendo hasta que un día el cuerpo se cansa, se enferma, se quiebra. Y entonces, en la cama del hospital, llega el silencio que tanto evitó, pero llega tarde. Llega cuando ya no hay tiempo de aprender, llega cuando ya no hay espacio para reconciliarse. Por eso te ruego, hermano, hermana, busca el silencio antes de que Él te busque a ti. Practícalo, cultívalo, háblalo en tu propia casa, con respeto, como quien recibe a un invitado importante, porque en el silencio, y solo en el silencio, escucharás esa voz pequeña y verdadera que llevas dentro y que el ruido del mundo ha estado ahogando durante años. Esa voz tiene cosas que decirte, cosas importantes, cosas que ni tu mejor amigo ni tu mejor terapeuta podrán decirte jamás. Pero solo habla en silencio, solo entonces.
solo ahí. Hay días, te lo confieso, en que yo mismo siento que no puedo. Hay días en que mi mente me grita más fuerte que de costumbre, en que las preocupaciones se sientan a mi alrededor como cuervos, en que el cansancio me pesa más que la voluntad. Y en esos días, ¿sabes lo que hago? No hago nada heroico, no hago nada que merezca una película, solamente me levanto, me lavo la cara con agua fría, me miro al espejo durante 10 segundos y digo en voz baja, hoy también vamos a pelear, hoy también vamos a perder algunas batallas, hoy también vamos a ganar otras, hoy también vamos a estar vivos. Y eso es suficiente, eso es más que suficiente. Porque la vida no se gana en grandes momentos, la vida se gana en el sostenimiento, en el aguantar, en el no soltar cuando todo te invita a soltar, en el seguir creyendo cuando hace mucho que dejaste de tener pruebas. La fe, la verdadera fe, no es la del domingo en el templo con flores y cantos. Esa también, claro que sí, pero la fe profunda, la fe que mueve montañas, es la del martes cualquiera, cuando nadie te ve, cuando nadie te aplaude, cuando todo está gris y tú, contra toda lógica, sigues haciendo lo que hay que hacer. Esa es la fe que el cielo escucha. Esa es la fe que la vida recompensa, aunque a veces tarde más de lo que quisiéramos. Te dejo con una imagen. La imagen de un hombre, cualquier hombre, podría ser tú, podría ser yo, sentado en el borde de su cama, en una habitación humilde, con la luz de la madrugada apenas asomándose por la ventana. Ese hombre tiene una decisión que tomar. No es una decisión grande, no va a salir en los periódicos, no la sabrá nadie. La decisión es esta. ¿Se va a dejar llevar por lo que su mente le está diciendo o va a controlar lo que su mente le está diciendo? Esa decisión, repetida cada mañana, durante años, durante décadas, es la que separa a un hombre que vive de un hombre que sobrevive, a una mujer que florece de una mujer que se marchita, a una vida que vale la pena ser contada, de una vida que se pierde sin dejar huella. Oblígate. Esa es la palabra. Oblígate. Suena dura, suena antigua, suena hasta cruel, pero es la palabra correcta, porque la mente, sin obligación, no se mueve. La mente, dejada a su antojo, se queda donde está, como un caballo viejo que ya no quiere salir del establo y tú tienes que ser el jinete. Tú tienes que tomar las riendas. Tú tienes que decidir con firmeza pero sin crueldad, con amor pero sin debilidad, hacia dónde vas. Y oblígate a ir, oblígate a levantarte temprano, oblígate a callar cuando quieres hablar de más, oblígate a hablar cuando quieres callar por miedo, oblígate a comer lo que tu cuerpo necesita, no lo que tu mente capricha, oblígate a caminar aunque tengas pereza, oblígate a perdonar aunque sientas rabia, oblígate a creer aunque ya no te queden ganas, oblígate, 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 cada día, cada hora, cada minuto, hasta que la obligación se vuelva costumbre, y la costumbre se vuelva carácter, y el carácter se vuelva destino. Eso decían los antiguos. Y los antiguos sabían cosas que nosotros, con todos nuestros aparatos y nuestras pantallas, hemos olvidado. Te miro a través de estas palabras, aunque no nos hayamos visto nunca. Te miro y te digo que tú puedes. No porque seas especial, no porque la vida te deba algo, te digo que puedes porque eres humano y todo ser humano, sin excepción, lleva dentro la semilla de su propia transformación. Lo que pasa es que esa semilla necesita ser regada y el agua que la riega no viene del cielo, viene de ti, viene de tus decisiones pequeñas, viene de tu disciplina silenciosa, viene de tu negativa a rendirte cuando todo te invita a rendirte. Esa agua secreta está en tus manos. Y nadie, ni la peor circunstancia, ni el peor enemigo, ni el peor pasado puede impedirte que la derrames sobre tu propia tierra. Esa libertad nadie te la quita. Es la última libertad y es la primera. Y entre esos dos extremos cabe una vida entera. Hoy, cuando termines de escuchar esto, vas a volver a tus quehaceres. Vas a volver a tu casa, a tu trabajo, a tus problemas. Y eso está bien. Así es la vida. Pero te pido un favor, un pequeño favor.
Antes de dormir esta noche, cuando estés a punto de cerrar los ojos, hazte una sola pregunta. ¿Hoy mandé yo en mi mente o mi mente mandó en mí? Y sea cual sea la respuesta, no te juzgues, no te castigues. Solo registra, solo observa y mañana, cuando despiertes, vuelve a intentarlo. Una vez más, solo una vez más. Porque la vida, te lo prometo, no se gana en una sola jornada. Se gana en la suma de muchísimas jornadas en las que uno, sin saber muy bien por qué, decidió no rendirse. Y un día, mucho tiempo después, ese alguien mira hacia atrás y descubre que se convirtió en una persona que él mismo, en sus peores momentos, jamás habría imaginado poder llegar a ser. Y entonces, y solo entonces entiende lo que significaba aquella palabra antigua, encrateia, dominio propio, el tesoro más grande, el que no se compra, el que no se hereda, el que solo se gana con la mano, en silencio, día tras día, contra viento y marea, contra la propia voz cómoda que siempre, siempre hasta el último día va a susurrar al oído, quédate un poco más. Descansa, hoy no, mañana sí. Y a esa voz tú ya sabrás qué responderle, porque ya habrás aprendido, porque ya serás otro, porque ya serás por fin el dueño de tu propia casa. Y esa casa, hermano mío, hermana mía, vale todos los esfuerzos del mundo. Quiero que te detengas un momento, ahí donde estás, con el celular en la mano o con los audífonos puestos, y que respires hondo antes de seguir escuchándome. Porque lo que voy a decirte hoy probablemente te incomode, probablemente te duela un poco, y probablemente, si tienes el corazón abierto, te libere. Yo sé que estás cansado, yo lo sé, no necesito mirarte a los ojos para saberlo. Lo sé porque te conozco, aunque nunca nos hayamos visto. Lo sé porque he visto tu rostro repetido en miles de personas alrededor del mundo. Esa mirada que ya no brilla como antes. Esa sonrisa que pones automáticamente cuando alguien te dice gracias, pero que por dentro ya no sientes nada. Ese cuerpo que llega a la cama y no puede dormir, porque la cabeza sigue pensando en todos los problemas de los demás menos en los tuyos. Yo te conozco. Tú eres ese hombre, esa mujer que siempre dice que sí. Tú eres ese hijo que su mamá llama a las 11 de la noche y aunque estás agotado contestas. Tú eres ese amigo al que todos buscan cuando tienen un problema, pero nadie pregunta cómo estás tú. Tú eres ese hermano que presta plata y nunca le devuelven. Tú eres esa esposa que carga con todo, con la casa, con los hijos, con la suegra, con el trabajo, con las cuentas, con las quejas del marido, con la tristeza de la vecina, con los problemas del barrio entero. Y al final del día, cuando te miras al espejo, sientes que ya no queda nada de ti, que te vaciaste, que te diste tanto que ya no sabes quién eres. Hoy yo vengo a decirte algo que tal vez nunca te habían dicho con esta claridad. Tú tienes que dejar de ayudar a todos. Tienes que obligarte a dejar de hacerlo. Y no porque seas malo, no porque te vuelvas egoísta, sino porque la persona en la que te has convertido por ayudar tanto ya no se parece a la persona que Dios diseñó. Quédate conmigo. Voy a contarte cosas que cambiarán la forma en que ves tu propia vida. Hay una verdad muy antigua que las abuelas sabían y que nosotros olvidamos. Las abuelas decían que el pozo que da agua a todo el pueblo, si nadie lo cuida, termina seco. Y cuando el pozo se seca, no solamente sufre el pozo, sufren todos los que dependían de él. Mira qué metáfora tan poderosa. Porque tú eres ese pozo. Tú has estado dando agua durante años, durante décadas. Has estado dando agua a tu familia, a tus amigos, a tus compañeros de trabajo, a la gente de tu iglesia, a los vecinos, a los desconocidos que te piden un favor en la calle. Has estado dando agua sin parar. Y nadie ha venido a preguntarte si tu pozo necesita ser llenado. Nadie ha venido con un balde a echarte agua a ti. Todos llegan con sed, todos llegan a sacar, todos llegan a pedir, pero nadie llega a dar. Y un día, sin que te des cuenta, el pozo se seca. Un día tú te levantas y no tienes nada que dar. Y entonces los mismos que vinieron a sacar agua de ti, esos mismos, son los primeros en decir que cambiaste, que ya no eres el mismo, que te volviste frío, que te volviste duro, que ya no te importa nadie. Y tú te quedas ahí
agotado, vacío, mirando cómo los que te bebieron se van a buscar otro pozo. Eso, amigo mío, amiga mía, es la historia de tu vida y es hora de que despertemos a esa realidad. Porque mientras tú creías que ayudar era santidad, ayudar sin medida, ayudar sin límite, ayudar hasta romperte, en realidad estabas cometiendo un error espiritual muy grande, un error que la Biblia nunca te pidió cometer. Jesús mismo, escúchame bien, Jesús mismo se apartaba de las multitudes. Cuando todos lo buscaban, Él se iba al monte a orar. Cuando todos lo querían tocar, Él subía a la barca y se alejaba. Cuando todos pedían milagros, Él se retiraba a un lugar desierto. Si Jesús se apartaba, ¿quién eres tú para no apartarte? ¿Quién eres tú para creer que tienes más capacidad que el Hijo de Dios? Esa es una pregunta que tiene que doler. Esa es una pregunta que tiene que sacudir algo dentro de tu pecho. Yo viví muchos años en Colombia, pero antes de eso, mi familia me llevó por muchos lugares y por la cultura japonesa de mi padre conocí también una manera muy distinta de ver la vida. Y déjame decirte algo que aprendí en esos años. En el Oriente hay un concepto que en Occidente casi no se entiende. Es el concepto del límite, como respeto. ¿Tú sabías que cuando un japonés te dice no, no lo dice por egoísmo, sino por dignidad? Que cuando un japonés se aparta de una situación, no es por orgullo, sino por sabiduría. Allá entienden algo que aquí nos cuesta tanto. Que dar sin medida no es virtud, es desorden. Que ayudar sin discernimiento no es amor, es ignorancia. Que cargar lo que no es tuyo no es bondad, es soberbia disfrazada. Sí, leíste bien, soberbia. Porque cuando tú cargas el problema de otro adulto que puede cargarlo solo, lo que estás diciendo en el fondo es, yo soy más capaz que tú. Yo puedo más que tú no puedes sin mí. Y eso, aunque venga vestido de generosidad, es una forma sutil de orgullo espiritual. Yo lo he visto en madres que crían hijos inútiles porque les hicieron todo. Lo he visto en esposos que tienen mujeres incapaces de tomar una decisión porque ellos decidían todo por ellas. Lo he visto en jefes que tienen empleados mediocres porque cubrían todos sus errores. Lo he visto en pastores agotados con iglesias inmaduras porque nunca dejaron a sus ovejas caminar solas. Tú creías que estabas ayudando, pero estabas robando la oportunidad de crecer al otro. Estabas robando el aprendizaje que viene del dolor. Estabas robando el milagro que iba a llegar si esa persona se quedaba un poquito más sola con sus problemas. Porque hay milagros que no llegan mientras tú estés ahí. Hay bendiciones que no se manifiestan mientras tú estés tapando el hueco. Hay lecciones que la vida le quiere enseñar a esa persona y tú, con tu buen corazón, con tu generosidad malentendida, le estás impidiendo aprender. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta del tamaño de esto? No es un asunto pequeño, es un asunto del alma, es un asunto espiritual. Yo conocí a un hombre, le voy a llamar Don Aurelio, para proteger su identidad. Don Aurelio era de esos hombres buenos como el pan, trabajador, honesto, callado, generoso. Tuvo 4 hijos que pudieron haber sido el orgullo de cualquier padre, pero don Aurelio cometió un error, un solo error que repitió durante 40 años. Don Aurelio nunca dejó que sus hijos sufrieran. Cada vez que el mayor se metía en problemas, don Aurelio pagaba. Cada vez que el segundo perdía un trabajo, don Aurelio lo mantenía. Cada vez que el tercero tomaba una mala decisión, don Aurelio aparecía con la solución. Y cada vez que la menor lloraba, don Aurelio le daba lo que pedía. Don Aurelio se sentía un buen padre. Don Aurelio dormía tranquilo creyendo que estaba cumpliendo. El día que don Aurelio cumplió 72 años, sufrió un infarto. Estuvo en el hospital 3 semanas. ¿Y sabes qué pasó en esas 3 semanas? Sus 4 hijos no sabían qué hacer. El mayor no podía pagar sus propias deudas. El segundo no sabía buscar trabajo. El tercero no sabía resolver ni el problema más pequeño. Y la menor, ya de 40 años, lloraba como una niña porque nadie le decía qué hacer. Cuando don Aurelio salió del hospital, todavía débil, todavía con el suero recién quitado del brazo,
se sentó en el sillón de su sala y miró a sus 4 hijos. Y por primera vez en su vida los vio, realmente los vio. Y se dio cuenta de algo que le partió el corazón. Don Aurelio entendió que él no había criado hombres y mujeres. Don Aurelio había criado eternos niños. Don Aurelio se había robado con sus propias manos la madurez de sus propios hijos. Y ese descubrimiento, esa revelación tardía, fue peor que el infarto. Yo lo vi llorar. Yo lo vi llorar diciendo, yo creí que estaba amando y los estaba destruyendo. Yo creí que estaba ayudando y los estaba paralizando. Yo creí que estaba siendo un buen padre y estaba creando 4 inválidos del alma. Esa frase se me quedó grabada para siempre. 4 inválidos del alma. Tal vez tú hoy estás creando inválidos del alma alrededor tuyo y no lo sabes. Tal vez tu generosidad, en lugar de levantar a la gente, la está tumbando. Tal vez tu ayuda, en lugar de fortalecerlos, los está debilitando. Tal vez tu disponibilidad, en lugar de bendecirlos, los está condenando a la inmadurez eterna. Hay un momento en la vida en que uno tiene que sentarse y hacerse preguntas duras, preguntas que nadie quiere hacerse, porque las respuestas duelen. Pregúntate hoy, en este momento, mientras me escuchas, ¿cuánta gente alrededor mío depende de mí porque realmente no puede sola? ¿Y cuánta gente depende de mí porque yo no la he dejado aprender a caminar sola? Esa pregunta es brutal. Pero es necesaria porque hay dependencia legítima y hay dependencia tóxica. Un hijo de 3 años depende legítimamente. Una madre enferma de 85 años depende legítimamente. Un esposo recién operado depende legítimamente. Pero un hijo de 35 años que no puede tomar una decisión sin llamarte, esa no es dependencia legítima. Esa es una herida que tú ayudaste a abrir. Una hermana de 40 años que cada semana te llama llorando por el mismo problema, ese no es amor fraternal, es una trampa de codependencia. Un amigo que cada vez que tiene una crisis aparece en tu casa para que tú resuelvas, eso no es amistad sana, es parasitismo emocional. Y tú, por miedo a quedar mal, por miedo a que te llamen egoísta, por miedo a perder el cariño de la gente, has aceptado durante años jugar el papel del Salvador, pero hay solo un Salvador y no eres tú. Yo necesito que entiendas esto con todas las letras. Cuando tú asumes el papel de Salvador de la vida de los demás, estás usurpando un lugar que no te corresponde. Estás sentándote en una silla que no es tuya. Y cuando uno se sienta en una silla que no es suya, tarde o temprano la silla se rompe o uno se rompe con la silla. Mira a tu alrededor. ¿Estás roto? ¿Estás agotado? ¿Estás triste? ¿Sientes que la vida te pasa por encima y tú no tienes tiempo ni para respirar? Esa rotura no es porque la vida sea cruel contigo. Esa rotura es porque te has cargado lo que no te tocaba cargar. Voy a contarte otra historia. Una historia que yo viví en Bogotá, en las calles. Trabajé muchos años con jóvenes que vivían en situaciones difíciles y aprendí algo en esas calles que ningún libro de teología me había enseñado. Aprendí que a veces la persona más dañina para alguien que se está cayendo es la persona que siempre lo levanta. ¿Sí? Léelo otra vez si te quedaste perplejo. La persona más dañina para alguien que se está cayendo es la persona que siempre lo levanta, porque hay caídas necesarias. Hay golpes que tienen que dolerle al alma para que el alma despierte. Hay fondos a los que la gente tiene que llegar para mirar hacia arriba. Y mientras tú estés ahí, con tu mano extendida, con tu billetera abierta, con tu casa como refugio, con tu paciencia infinita, esa persona nunca va a tocar fondo. Y si nunca toca fondo, nunca va a despertar. Yo vi padres que oraban llorando por la conversión de su hijo, mientras le seguían dando plata para los vicios. Yo vi esposas que pedían milagro para su matrimonio, mientras seguían tapando las infidelidades del marido. Yo vi madres que rogaban por la sanidad de su hija, mientras seguían justificando todas sus mentiras. Yo lo vi con mis propios ojos y entendí algo terrible. A veces Dios no contesta tus oraciones no porque Dios sea sordo, sino porque tú mismo estás bloqueando la respuesta. Dios quiere usar el dolor para despertar a esa persona y tú estás amortiguando el dolor. Dios quiere usar la consecuencia para enseñar la lección y tú estás cancelando la consecuencia.
Dios quiere usar la falta para producir la búsqueda y tú estás llenando la falta antes de que se sienta. Estás peleando contra Dios sin saberlo. Estás siendo un obstáculo entre el alma del otro y la transformación que esa alma necesita. Y todo en nombre del amor. Pero ese no es amor. Eso tiene otro nombre. Ese es miedo. Miedo a ver sufrir. Miedo a ver llorar. Miedo a quedar mal. Miedo a que te llamen indiferente. Miedo a que dejen de quererte. El verdadero amor es valiente. El verdadero amor es capaz de mirar al otro en su crisis y decir, te amo demasiado para resolverte esto. Te amo demasiado para hacerte el trabajo que tú tienes que hacer. Te amo demasiado para impedirte el aprendizaje que vas a sacar de este dolor. Ese es el amor maduro. El otro es lástima disfrazada. Ahora quiero hablarte de algo más profundo todavía. Quiero hablarte de tu vocación, sí, de tu propósito en esta tierra. Porque mientras estás ocupado resolviendo la vida de los demás, hay un sueño tuyo que está muriendo. Hay una semilla que Dios puso en tu corazón que se está pudriendo bajo el peso de las cargas ajenas. Hay un don que se te dio para bendecir a multitudes y lo estás malgastando bendiciendo a 3 o 4 personas que ni siquiera saben valorarte. Eso es lo más triste de todo. Que la cantidad de tiempo que tú inviertes resolviendo problemas que no son tuyos es la misma cantidad de tiempo que le estás robando a tu propósito. ¿Cuántos libros no has escrito? ¿Cuántos negocios no has construido? ¿Cuántos viajes no has hecho? ¿Cuánta paz no has disfrutado? ¿Cuántas tardes con tus propios hijos no has tenido? ¿Cuánto tiempo a solas con tu esposo o esposa no has tenido? ¿Cuánta oración profunda no has hecho? Todo eso se lo regalaste a personas que no lo pidieron de la manera correcta o que ni siquiera lo necesitaban realmente. Imagínate llegar al final de tu vida acostado en una cama mirando el techo en tus últimos días y darte cuenta de que pasaste 70 u 80 años cargando lo de otros y nunca tuviste tiempo de vivir lo tuyo. Eso es lo más cercano al infierno en vida que yo me puedo imaginar. Morir sintiendo que viviste la vida de los demás, que tu existencia fue un préstamo permanente, que nunca fuiste verdaderamente tú porque siempre fuiste lo que los otros necesitaban que fueras. No, amigo mío, tú no naciste para eso, tú naciste para ser tú, para cumplir lo que Dios escribió de ti antes de que existieras. Y eso no lo puedes cumplir si tu agenda mental, emocional y espiritual está saturada con los problemas de gente que ni siquiera te pregunta cómo estás. Hay una palabra muy hermosa en hebreo que se traduce como discernimiento. Y discernimiento significa la capacidad de distinguir entre lo que te corresponde y lo que no te corresponde. La capacidad de mirar una situación y decir esto es mío, esto no es mío, esto es mi cruz, esta no es mi cruz, esto Dios me lo puso en las manos, esto el otro me lo quiere imponer. Cuando uno no tiene discernimiento, uno carga todo. Y cuando uno carga todo, se rompe la espalda del alma. Yo necesito que aprendas esta palabra. Discernimiento, repítela en tu corazón. Discernimiento. Cada vez que alguien venga a ti con un problema, antes de saltar a resolverlo, antes de ofrecerte automáticamente, antes de decir sí, pregúntate, ¿esto es mío? ¿Dios me está pidiendo que yo intervenga aquí o esta persona me está pidiendo que yo intervenga? Hay una diferencia abismal entre las dos cosas. Hay intervenciones a las que Dios te llama y son benditas. Y hay intervenciones a las que la gente te llama y son cargas. Aprende a notar la diferencia. Generalmente, cuando Dios te llama a intervenir, sientes una paz interior, sientes una claridad, sientes que tienes los recursos para hacerlo sin destruirte. Cuando es la gente la que te llama, sientes ansiedad, sientes obligación, sientes culpa, sientes miedo a decir no. Esa es la diferencia. La paz versus la obligación, la libertad versus la presión, el amor versus el miedo. Y tú llevas años, posiblemente décadas, obedeciendo a la presión de la gente en lugar de obedecer a la voz de Dios. Por eso estás cansado, por eso estás vacío, por eso ya no sientes alegría en ayudar. Porque la ayuda que viene del miedo nunca produce gozo. Solo la ayuda que viene de Dios produce gozo. Y la primera señal de que estás ayudando desde el lugar equivocado es que estás agotado. El agotamiento crónico no es un problema físico, es un problema espiritual. Es Dios diciéndote, hijo, hija, te metiste donde no te llamé,
sal de ahí, vuelve a mí. Quiero contarte algo que vi en Japón cuando fui a visitar a la familia de mi padre. Hay una práctica antigua entre los artesanos japoneses que me marcó para siempre. Cuando un artesano japonés está haciendo una pieza importante, una pieza que tiene que durar generaciones, ¿sabes qué hace? Antes de empezar a trabajar, se baña, se viste con ropa limpia, prepara su espacio, ordena sus herramientas y luego se sienta en silencio durante un buen rato, solamente respirando, solamente conectándose, solamente vaciándose de todo lo de afuera para poder llenarse de lo que va a crear. Y solo después de ese silencio, después de ese vaciamiento, después de esa preparación, comienza a trabajar y la pieza que sale de sus manos es una obra maestra. ¿Tú sabes qué pasaría si ese mismo artesano entrara al taller cansado, agotado, con la cabeza llena de problemas, con el teléfono sonando, con gente gritándole, con compromisos pendientes? La pieza sería mediocre. Tal vez ni siquiera podría serla. Pues, escúchame bien, tú eres el artesano y tu vida es la obra maestra. Y mientras tú entres al taller de tu propia existencia, cargado con los problemas de medio mundo, no vas a poder esculpir la obra maestra que Dios te encargó. Vas a producir mediocridad. Vas a hacer una vida apurada, ansiosa, llena de remiendos, pero esa no es la vida para la que fuiste creado. Tú fuiste creado para una obra maestra. Y la obra maestra requiere silencio, requiere espacio, requiere energía no gastada, requiere alma disponible. Y todo eso no lo tienes mientras estés ayudando a todos. Pero yo sé lo que estás pensando ahora mismo. Yo sé que dentro de tu cabeza está sonando una voz que dice, pero Yokoi, ¿y si dejo de ayudar y le pasa algo? ¿Y si mi hermano cae sin que yo lo levante? ¿Y si mi madre sufre porque ya no la cargo? ¿Y si mi amiga se hunde porque ya no la sostengo? ¿Y si Dios me juzga por no haber dado todo lo que podía dar? Esa voz, escúchame bien, esa voz no es la voz de Dios. Esa voz es la voz del miedo disfrazada de conciencia. Esa voz es el manipulador interior que te entrenaron para tener desde niño. Tal vez fueron tus padres, que te enseñaron que tu valor dependía de cuánto servías. Tal vez fue tu cultura, que te dijo que la mujer que no se sacrifica no es buena mujer, o que el hombre que no provee sin descanso no es buen hombre. Tal vez fue una mala interpretación de la religión, que te metió en la cabeza que tu santidad se mide por cuánto te niegas a ti mismo. Pero amigo mío, en ninguna parte de la Escritura está escrito que tú tengas que destruirte para amar a los demás. Jesús dijo, ama a tu prójimo como a ti mismo, como a ti mismo. Eso significa que el amor al prójimo tiene como referencia el amor a uno mismo. Si tú no te amas a ti mismo, no tienes referencia para amar al otro. Si tú no te cuidas a ti mismo, no tienes desde dónde cuidar al otro. Si tú no te respetas a ti mismo, no le enseñas al otro a respetarte. Y mira lo que ha pasado durante años. Tú no te has amado, tú te has descuidado, tú no te has respetado. Y la gente alrededor tuya naturalmente ha aprendido a no amarte, a descuidarte, a no respetarte. ¿Por qué? Porque tú mismo les enseñaste. Tú mismo, con tu disponibilidad infinita, les dijiste sin palabras, yo no valgo nada, mi tiempo no vale nada, mi descanso no vale nada, mi paz no vale nada, mi sueño no vale nada, mi vocación no vale nada. Y ellos te creyeron. Ellos te creyeron porque tú lo enseñaste. Ahora tú quieres que de repente te valoren. Pero ¿cómo te van a valorar si tú nunca te has valorado a ti mismo delante de ellos? Voy a decirte algo que es duro, pero que es verdadero. Las personas no te tratan como tú mereces. Las personas te tratan como tú permites. Léelo otra vez. Las personas no te tratan como tú mereces. Las personas te tratan como tú permites. Si tú permites que te llamen a cualquier hora, te van a llamar a cualquier hora. Si tú permites que te pidan plata prestada y no te la devuelvan, te van a seguir pidiendo y no te van a devolver. Si tú permites que tu casa sea hotel de paso para todo el que está en crisis, tu casa va a ser hotel de paso para todo el que está en crisis. Tú estás permitiendo y mientras tú permitas, la gente va a seguir abusando. No porque la gente sea mala, sino porque la naturaleza humana se acomoda a lo que se le permite. El ser humano es como el río. El río corre por donde puede. Si tú dejas el cauce abierto, el río se mete.
Si tú pones una piedra, el río busca otro camino. Tú no has puesto piedras, tú no has puesto cauces, tú no has puesto límites. Y el río de las necesidades ajenas ha entrado por todos lados, inundando tu vida hasta dejarla sin lugar seco para ti. Es hora de poner piedras, es hora de poner cauces, es hora de decir hasta aquí. Y mira, las primeras veces que tú pongas un límite, va a haber gente que se enoje, va a haber gente que se ofenda, va a haber gente que te llame egoísta, va a haber gente que te diga que cambiaste, va a haber gente que te diga que ya no eres el mismo. Y eso está bien. Esa es la prueba de que el límite está funcionando, porque la gente que te quiere de verdad va a respetar tu no. La gente que te quería solamente por lo que les dabas va a desaparecer. Y bendito Dios que desaparezcan, bendita esa criba, bendita esa limpieza, porque cuando termine ese proceso doloroso, te van a quedar 3 o 4 personas verdaderas, 3 o 4 personas que te aman a ti, no a tus servicios, 3 o 4 personas que se sientan a tu lado en silencio porque les gusta tu compañía, no porque necesitan algo de ti. Y esas 3 o 4 personas valen más que las 300 que te abandonaron. Hay un proverbio que dice que el hombre sin límites es como una ciudad sin murallas. Y en los tiempos antiguos, una ciudad sin murallas era una ciudad muerta. Cualquier enemigo podía entrar, cualquier ladrón podía robar, cualquier ejército podía conquistar. La ciudad estaba a merced de cualquiera. ¿Te das cuenta de que eso eres tú? Tu vida es una ciudad sin murallas. Cualquier persona, en cualquier momento, por cualquier razón, entra en tu vida y se lleva lo que quiere. Tu tiempo, tu energía, tu dinero, tu paciencia, tu paz, tu atención, tu alegría. Y se va, dejándote más vacío que antes. Y al rato viene otro y otro y otro, hasta que ya no queda nada que llevarse, hasta que tú mismo dentro de tu propia ciudad ya no encuentras un lugar tuyo, porque toda tu ciudad ha sido ocupada por las necesidades de los otros. Construye murallas, construye puertas, pon guardias. Decide quién entra y quién no entra. Decide a qué hora se abre la puerta y a qué hora se cierra. Decide qué visitas son bienvenidas y cuáles no. Tu vida es tu ciudad y tú eres el rey o la reina de esa ciudad. Y si no asumes ese trono, alguien más va a venir a sentarse en él, no para gobernarla bien, sino para saquearla. Yo he visto reinas humilladas en sus propios castillos. He visto reyes mendigando en su propio palacio. He visto madres extrañas en su propia casa. He visto hombres que no se reconocen al mirarse al espejo en su propio baño. Todo porque dejaron de gobernar. Todo porque entregaron las llaves a cualquiera que llegaba con cara de pena. Recupera las llaves, recupera el trono, recupera la corona que dejaste botada en algún rincón de tu vida. Tú eres soberano sobre tu propia existencia y nadie, escúchame bien, nadie tiene el derecho de hacerte sentir culpable por gobernar bien tu propio reino. Quiero hablarte ahora de un sentimiento muy específico que tal vez has tenido. Ese sentimiento que llega cuando alguien te pide algo y tú, dentro de ti, no quieres hacerlo, pero igual dices que sí. Y mientras dices que sí, sientes un peso en el estómago, una pequeña incomodidad, una resistencia interna que ignoras. ¿Sabes qué es esa resistencia? Esa resistencia es tu alma hablándote. Esa resistencia es el Espíritu Santo dándote información. Esa resistencia es Dios mismo diciéndote, hijo, hija, no es por ahí, pero tú la ignoras. La ignoras porque has aprendido a ignorarla durante años. Has aprendido a callar tu intuición. Has aprendido a silenciar tu instinto. Has aprendido a desobedecer a la voz pequeña que vive dentro de tu pecho. Y cada vez que tú dices sí, cuando tu alma dice no, estás traicionándote. Y cada traición a uno mismo deja una herida. Una herida invisible, pero real. Una herida que se acumula hasta que un día, 30 o 40 años después, tú no entiendes por qué estás tan triste, por qué estás tan resentido, por qué estás tan amargado. Y la razón es muy simple. Llevas miles de traiciones acumuladas. Te has traicionado a ti mismo miles de veces por miedo a traicionar a los demás. Pero amigo mío, no es posible vivir sin traicionar a alguien.
O traicionas a los demás diciendo no a lo que no quieres, o te traicionas a ti mismo diciendo sí a lo que no quieres. Las dos opciones tienen un costo, pero solo una de las dos tiene un costo redimible. Cuando tú le dices no a alguien, esa persona se enoja un rato, pero se le pasa y la relación se ajusta y al final se llega a un equilibrio sano. Cuando tú te traicionas a ti mismo, esa traición no se ajusta nunca. Esa traición se queda dentro tuyo, pudriéndose, infectando todo lo que tocas. No hay nada peor que estar enojado con uno mismo por no haberse defendido, por no haberse hecho respetar, por haberse callado cuando tenía que hablar, por haber dado cuando tenía que retener, por haber estado presente cuando tenía que ausentarse. Ese enojo contigo mismo, ese resentimiento hacia tu propia debilidad, es el infierno emocional más profundo. Y la única forma de salir de ese infierno es empezar a decir no, empezar a poner límites, empezar a obedecer a tu alma cuando te pide que te alejes. Yo quiero que pienses en algo conmigo. Piensa en las 5 personas que más te buscan en tu vida, las 5 personas que más demandan de ti. Tu mamá, tu hermano, tu hijo, tu amigo, tu vecino, quien sea. Piénsalos con cariño. Y ahora pregúntate, sinceramente, sin maquillaje, ¿qué hacen ellos por mí cuando yo necesito? ¿Aparecen? ¿Me llaman? ¿Me preguntan? ¿Me traen comida cuando estoy enferma? ¿Me prestan plata cuando yo estoy apretado? ¿Me llaman a las 11 de la noche para saber si estoy bien? ¿O solamente aparecen cuando ellos necesitan y desaparecen cuando yo necesito? Mírate al espejo emocional de tu vida. Mira cuántas relaciones son de doble vía y cuántas son de una sola vía. Y la mayoría, en tu caso, son de una sola vía. Tú das, 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 y ellos toman, 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 y eso no es una relación, eso es una explotación amorosa. Y mientras tú sigas alimentando relaciones explotadoras, tu alma se va a seguir secando, porque el alma humana necesita reciprocidad. No siempre simétrica, no siempre perfecta, pero sí real. El alma humana necesita sentir que la quieren a ella, no a lo que ella produce. Y tú llevas años, posiblemente, en relaciones donde te quieren por lo que produces, no por lo que eres. Pregúntate, si yo dejara de servir, si yo dejara de dar, si yo dejara de estar disponible, ¿quién se quedaría conmigo? Esa pregunta es escalofriante, pero es la pregunta que tienes que hacerte. Porque las personas que se queden contigo cuando ya no les sirvas, esas son tu familia verdadera. Las otras eran clientes. No te dolió leerlo, pero la verdad muchas veces duele. Clientes vestidos de familia, clientes vestidos de amigos, clientes vestidos de hermanos en la fe, pero clientes al fin y al cabo. Y un cliente no tiene contigo más compromiso que el del servicio que tú le prestas. Cuando se acaba el servicio, se acaba la relación. Es triste, pero es así. Y entre más rápido lo aceptes, más rápido vas a poder construir relaciones verdaderas. Hay una imagen que me persigue desde hace años. La imagen del avión. Yo viajo mucho y siempre antes de despegar, la azafata da la misma instrucción de seguridad. En caso de despresurización de la cabina, las máscaras de oxígeno caerán automáticamente. Pónganse primero su propia máscara antes de ayudar a otra persona, incluso si esa persona es un niño. Esa instrucción es la sabiduría más grande que se da en cualquier vuelo del mundo. Y la mayoría de las personas la ignoran cuando se bajan del avión. Esa instrucción dice algo profundo. Dice que tú primero tienes que poder respirar. Porque si tú no puedes respirar, no puedes ayudar a nadie a respirar. Si tú te desmayas tratando de salvar a otro, mueren los dos. Pero si tú primero te aseguras de tu propio oxígeno, después puedes salvar a muchos. Aplicado a tu vida, eso significa que primero tienes que llenar tu propia copa. Primero tienes que alimentar tu propia alma. Primero tienes que cuidar tu propio cuerpo. Primero tienes que sanar tus propias heridas. Y después, desde la abundancia, desde la plenitud, desde la salud, puedes ayudar a otros. La ayuda que viene de un alma vacía no es ayuda, es contagio. Le pasas a la otra persona tu propia ansiedad, tu propio cansancio, tu propio resentimiento. Y aunque la estés ayudando con buena intención, le estás transmitiendo tu enfermedad. Por eso hay madres agotadas que crían hijos ansiosos. Por eso hay esposas amargadas que tienen maridos amargados. Por eso hay líderes religiosos quemados que tienen iglesias quemadas. Lo que tú eres por dentro
lo transmites por fuera. No puedes dar lo que no tienes. No puedes regalar paz si no la tienes. No puedes regalar alegría si no la tienes. No puedes regalar fortaleza si no la tienes. Y para tener todo eso, necesitas un tiempo de retiro. Necesitas un tiempo de soledad. Necesitas un tiempo de silencio. Necesitas un tiempo de no responder llamadas. Necesitas un tiempo de no resolver problemas. Necesitas un tiempo de no ser disponible para nadie. Yo te invito hoy a tomar una decisión radical. Una decisión que te va a cambiar la vida. No mañana, no el lunes, no cuando puedas. Hoy, en este preciso momento. Decide que vas a obligarte a dejar de ayudar a todos. No me digas que no se puede. No me digas que tu situación es especial. No me digas que tus circunstancias son diferentes. Todo el mundo dice eso. Y todo el mundo se sigue muriendo de agotamiento. La decisión es interior antes que exterior. Decide en tu corazón que de hoy en adelante tú vas a ser el primero en tu propia lista. Decide en tu corazón que de hoy en adelante tu paz no es negociable. Decide en tu corazón que de hoy en adelante tu descanso es sagrado. Decide en tu corazón que de hoy en adelante tu tiempo a solas con Dios es intocable. Decide en tu corazón que de hoy en adelante tu cuerpo, tu salud, tu energía son recursos finitos que tú vas a administrar con sabiduría, no con culpa, con sabiduría. Y desde esa nueva administración ya verás cómo Dios reorganiza tu vida. Vas a ver cómo se van solos los que tenían que irse. Vas a ver cómo se quedan los que tenían que quedarse. Vas a ver cómo aparecen relaciones nuevas, sanas, hermosas, que antes no podían entrar porque tu vida estaba ocupada por relaciones tóxicas. Vas a ver cómo tu cuerpo descansa. Vas a ver cómo tu sueño se profundiza. Vas a ver cómo tu sonrisa vuelve. Vas a ver cómo tus ojos vuelven a brillar. Vas a ver cómo se reencuentra contigo esa persona que eras antes de empezar a cargar lo que no era tuyo. Esa persona todavía existe. No murió, solamente está enterrada bajo capas y capas de obligaciones que no le tocaban, pero está ahí, esperando que la rescates, esperando que vuelvas por ella, esperando que le digas perdón por haberte olvidado tantos años, ahora vengo a recuperarte. Hay una palabra de la cultura latinoamericana que es muy hermosa. La palabra es egoísmo, pero la usamos casi siempre mal. La usamos como acusación, como insulto. Eres un egoísta, eres un egoísta. Y nos lo decimos como si fuera lo peor del mundo. Pero hay un egoísmo sano, un egoísmo necesario, un egoísmo divino. El egoísmo que dice, yo también existo y yo también merezco. El egoísmo que dice, yo también soy hijo de Dios y yo también tengo derecho a la vida abundante que Cristo prometió. El egoísmo que dice, yo no nací para ser servidumbre permanente, yo nací para ser luz, sal y bendición, pero la luz que se apaga no alumbra, y la sal que se humedece pierde su sabor, y la bendición que se agota deja de bendecir. Por eso, este egoísmo bendito, este cuidado de uno mismo no es lujo, es responsabilidad. Es responsabilidad delante de Dios que te dio una vida para administrar. Es responsabilidad delante de tu familia que te necesita sano. Es responsabilidad delante del mundo que necesita personas plenas, no personas vaciadas. Cuando tú te cuides bien, no estás siendo egoísta en el mal sentido. Estás siendo mayordomo fiel de los talentos que se te dieron. Y un mayordomo fiel no entierra los talentos, pero tampoco los regala a cualquiera que pasa. Un mayordomo fiel administra con discernimiento. Y administrar con discernimiento significa decir no muchas veces. Decir no al que se aprovecha. Decir no al que manipula. Decir no al que chantajea emocionalmente. Decir no al que te necesita por costumbre, no por verdadera urgencia. Decir no sin culpa, sin explicaciones largas, sin justificaciones, solamente no. Una palabra de 2 letras, la palabra más liberadora del idioma, la palabra que te va a devolver tu vida. Yo quiero terminar contándote algo que me dijo mi padre antes de morir. Mi padre, que era un hombre de poco hablar, como buen japonés, me llamó a su cama días antes de partir y me dijo, hijo, te voy a regalar la última enseñanza, escúchala bien. Y me dijo esto, en la vida, el que ayuda a todos termina sin nadie, el que sostiene a todos termina caído,
El que carga a todos termina enterrado. Pero el que ayuda con sabiduría, sostiene con discernimiento y carga con medida, ese tiene una vida larga, profunda y bendita. La diferencia, hijo, no está en ayudar o no ayudar. La diferencia está en saber a quién, cuándo, cómo y hasta dónde. Y me apretó la mano fuerte, con la última fuerza que tenía, y me dijo, no te quemes en hogueras ajenas, hijo. Tu fuego es para alumbrar tu casa primero. Y de ahí, si sobra luz, repartes. Pero primero tu casa, primero tu fuego, primero tu alma. Esas palabras me marcaron para siempre y hoy te las regalo a ti. Tu fuego es para alumbrar tu casa primero, no para apagar incendios ajenos, no para calentar a desconocidos, no para iluminar caminos que no son tuyos. Primero tu casa, primero tu familia interior, primero tú. Y desde ahí, desde esa luz interior, vas a tener tanto fuego que el desbordamiento natural va a alumbrar a todos los que tengan que ser alumbrados, pero no desde el sacrificio, desde la abundancia. No desde el vaciamiento, desde la plenitud, no desde el deber doloroso, desde el amor maduro. Mírate por dentro hoy. Hazte la pregunta más importante de tu vida. ¿Estoy viviendo o estoy sirviendo? ¿Estoy existiendo o estoy desapareciendo? ¿Estoy escribiendo mi historia o estoy escribiendo notas al pie de página en las historias de los demás? Porque una nota al pie de página, por hermosa que sea, nunca es la historia principal. Y tú, hermano mío, hermana mía, tú no naciste para hacer nota al pie. Tú naciste para hacer capítulo entero, libro entero, biblioteca entera. Tú tienes un destino tan grande, tan profundo, tan único, que ningún otro ser humano en toda la historia del universo puede vivirlo por ti, solo tú. Y mientras estés ocupado viviendo las vidas de los demás, tu propia vida queda sin vivir. Y eso es una tragedia silenciosa que se repite en miles de personas todos los días. Personas buenas, personas que aman, personas que sienten, personas que se mueren sin haber nacido del todo. Despierta, despierta hoy, no mañana, hoy. Pon tu mano sobre tu pecho, siente tu propio corazón latir, cierra los ojos un instante y dile a Dios, en silencio, Señor, devuélveme a mí mismo, Señor, devuélveme a mí misma. He estado perdido en las vidas de otros y quiero volver a casa. Quiero volver a habitar mi propio cuerpo, mi propia alma, mi propio destino. Y Dios, te lo aseguro, va a contestar esa oración. Porque Dios no te creó para que vivieras roto. Dios te creó para que vivieras pleno. Y la plenitud empieza el día en que tú te das permiso de ser primero en tu propia vida. El día que dejas de mendigar amor de los que no saben amar. El día que dejas de pedir aprobación de los que solo saben criticar. El día que dejas de explicar tu vida a los que solo saben juzgarla. Ese día exacto, comienza tu verdadera existencia. Y si lo que digo te resuena, si algo dentro de ti está vibrando, si una lágrima quiere salir y no sabes por qué, deja que salga. Esa lágrima es tu alma despertando. Esa lágrima es la verdad que se abre paso a través de todas las mentiras que te dijeron sobre el amor y el deber. Esa lágrima es tu humanidad recuperando su voz. Llora si tienes que llorar, pero después de llorar, levántate y empieza a vivir. Empieza a obligarte a dejar de ayudar a todos. No porque ya no ames, sino porque ahora vas a amar de verdad con sabiduría, con límites, con discernimiento, con plenitud. Vas a amar como ama Dios, que ayuda, pero no salva a nadie, sin que esa persona haga su parte, que escucha, pero no resuelve por nadie su propia búsqueda, que acompaña, pero no carga por nadie su propia cruz. Vas a amar de la manera divina y descubrirás, te lo prometo, descubrirás que el amor verdadero no agota, el amor verdadero llena, el amor verdadero no vacía, el amor verdadero rebosa. Y desde ese rebosamiento, sí, desde ese rebosamiento vas a tocar muchas vidas, pero ya no desde el sacrificio, desde la abundancia, ya no desde la obligación, desde la libertad, ya no desde el miedo a quedar mal, desde el gozo de existir,
Que estas palabras te acompañen en los próximos días. Que cuando alguien te pida algo que no te toca, recuerdes el pozo seco. Que cuando alguien quiere entrar en tu ciudad sin permiso, recuerdes las murallas. Que cuando alguien te haga sentir culpable por cuidarte, recuerdes la máscara de oxígeno. Que cuando dudes si decir sí o no, recuerdes que las personas no te tratan como tú mereces, sino como tú permites. Y que cuando todo eso te parezca difícil, recuerdes que del otro lado de esos límites, te está esperando una vida que nunca has vivido, una vida que es tuya, solo tuya, para que la habites con dignidad, con paz, con propósito y con alegría. Hasta aquí llega lo que tenía que decirte hoy. Y si esto te tocó, deja que te transforme. No solo te conmueva, que te transforme. Porque las palabras que no se vuelven acción se evaporan como humo. Y yo no te hablé hoy para conmoverte, te hablé hoy para despertarte. Despierta, hermano, despierta, hermana, vuelve a ti, vuelve a casa, vuelve a tu propia vida, que Dios te bendiga en ese regreso. Y que cuando te preguntes mañana por qué te sientes diferente, sepas que es porque finalmente, después de tantos años, decidiste obligarte a dejar de ayudar a todos. Para empezar, por fin, a ayudarte a ti mismo, que es desde donde la verdadera ayuda comienza.